El drama te espera. Solo en Echoes of Drama. La aventura comienza con Emi Young. Y entendemos que es ciego y trabaja como artesano manual. Es decir, entre paréntesis, escultor. Y un grupo de personas viene a él pidiéndole una entrevista. Durante el encuentro, él les dice que hay un rumor que dice que los ciegos no pueden apreciar ni ver la belleza. Y les aclara que yo, disculpen, veo exactamente lo contrario. Nosotros sentimos la belleza más que quienes dependen solo de sus ojos. Y mi oficio me ayudó en eso porque se basa en el tacto y los detalles. Y puedo sentir la belleza como si la viera perfectamente. También les cuenta que viajó mucho y estaba interesado en las antigüedades. Y que esta experiencia suya no llegó de la noche a la mañana. Mientras habla, Soo-jin, la productora del programa, nota que sus manos son muy suaves. Así que se sale del contenido del episodio y le pregunta con naturalidad. ¿Y usted qué productos usa? Ella le pide disculpas porque pensaba que cualquier persona que trabajara en un oficio manual como este debía tener las manos ásperas. A lo que él responde y le explica que cuida mucho sus manos porque son los ojos con los que ve. En ese momento, ella nota una vieja cicatriz en su mano. Y cuando le pregunta al respecto, él esconde sus manos rápidamente. Se pone nervioso y le dice que se hirió cuando era niño. Después de eso, ella cambia de tema y regresa a las preguntas del programa. Y le dice que es un artesano especializado en el grabado de sellos y, al mismo tiempo, un padre soltero cuyo hijo abrió una gran empresa en el mismo campo. Ella le explica que los espectadores seguramente tienen curiosidad por saber cómo pudo criar a un niño solo siendo ciego. A lo que él responde que los padres están obligados a criar a sus hijos incluso en las circunstancias más difíciles, pero ella no se convence con esta respuesta y desea saber más sobre su vida personal. Aunque él se limita a informarle que no fue una experiencia fácil para él y pide salir a un descanso y detener la grabación. Luego, Soo-jin habla con Dong, su hijo, y le dice que su padre es una leyenda y una personalidad excepcional. Y ambos se detienen frente a los certificados y premios que él ha recibido mientras ella queda impresionada por él. Ella ve una foto antigua de Emi Young y le hace notar que él y su padre parecen dos mitades de una misma cosa, y él le cuenta que una vez le llamó la atención el parecido entre ambos. Pero prefirió callar y no comentó nada. Y le informa que su padre nació ciego. Es decir, que nunca supo cómo se veía físicamente. Al final del día, Dong se sienta con su padre y se disculpa con él. Te hemos cansado hoy con la grabación. Padre, sabemos que Dong fue quien les pidió venir para hacer publicidad a su propio estudio. Así que sabe que lo presionaron un poco con las preguntas y él se queja de la productora. Pero Dong le explica que esto es normal para presentar un episodio fuerte y que no debe tomarse el asunto de forma personal. En ese momento, Dong recibe una llamada de la comisaría informándole que han encontrado el cuerpo de su madre y le piden que vaya a verla. En efecto, se dirige hacia allá y encuentra los restos de su cuerpo descompuesto. Y les pregunta si están seguros de que es su madre. Ellos le dicen que casi seguro y le informan que los obreros, mientras excavaban en un sitio de construcción, encontraron su cuerpo y al lado su identificación personal, por lo que concluyeron que era Young. El médico forense habla y les explica que están ante un cadáver que lleva más de 40 años allí, por lo que es difícil conocer la causa de la muerte y determinar si cayó desde un camello o si fue un incidente provocado por alguien. Pero el oficial le asegura que, basándose en la forma en que fue enterrado el cuerpo, hay una sospecha criminal de que fue un delito premeditado. Sin embargo, le dicen que incluso si fuera un crimen, seguramente ya prescribió después de todos estos años y no podrían encarcelar al culpable si lo atraparan. En ese instante, Dong se queda impactado por lo que escucha, especialmente porque es la primera vez que sabe algo real sobre su madre. Y toda su vida ha vivido sin saber quién era, cómo murió ni tener ninguna foto de ella. El impacto mayor es que su padre nunca la mencionó, e incluso su nombre lo acaba de conocer ahora por ellos. Y siente que hay una gran parte de la vida de su padre que le oculta. Incluso cuando va a la funeraria para asistir a su entierro, encuentra el marco vacío y no hay ninguna foto de ella en él. Y los rasgos de su madre siguen siendo para él un enigma que vivió más de 40 años para resolver.
Se sienta con su padre y asisten a su funeral. Entonces reúne valor y le pregunta por ella. Él le cuenta que ella los dejó y los abandonó, y que él se sumergió en el trabajo. Y cuando regresó encontró a su hijo solo en la habitación y ella había desaparecido por completo. Y desde entonces no hubo ni rastro de ella hasta que supo ahora que murió. Dong se extraña y le pregunta, ¿nadie preguntó por ella en todo este tiempo? Él le responde que ambos estaban solos en el mundo y no tenían a nadie más que al otro. En ese momento él no se calla y vuelve a preguntarle, ¿acaso no tenía enemigos? Él le responde y le informa que ella era buena y todos la querían. Cuando él le insinúa que siente como si estuviera en un interrogatorio, Dong se disculpa y le explica que han pasado años sin oír nada de su madre. Y la primera noticia que recibe de ella es su muerte, por lo que inevitablemente le ganó la curiosidad y quiso preguntarle. Así que Emi-young comprende su postura. Poco después llega So-jin con el camarógrafo para darle el pésame, por lo que Dong pide permiso a su padre y va a sentarse con ellos. Les dice que sabe que el momento de la noticia no fue oportuno y que podría ser causa de retraso en el trabajo y les pide disculpas. Pero So-jin lo tranquiliza diciéndole que el equipo del programa seguirá con él hasta el final y le aclara que la fecha de emisión del episodio se retrasó un poco y no saben exactamente cuándo será. Ella le hace notar que lo que sucede en su vida es real y no solo una actuación ante la cámara. Y esto hará que los espectadores se sientan más atraídos porque estarán ante una historia real y no solo un episodio común. En ese momento él no sabe qué responder, mientras ella convierte la tragedia de su familia en un medio para atraer seguidores. Pero a él no le importa porque él también toma el lugar de los espectadores y querrá saberla verdad igual que ellos. Pero él le advierte que su padre no aceptará algo así. Entonces ella le da a entender que cuenta con él para convencerlo. En ese momento nota la presencia de gente extraña llegando al funeral. Así que los reciben y le informan que son los hermanos de Young. Es decir, sus tías, por lo que se impacta al saber que ella no estaba sola como le dijo su padre. Se sientan todos juntos y, después de darle el pésame, su primo le informa que en realidad vinieron para decirle que su abuelo dejó una pequeña herencia y la dividió en partes iguales entre su madre y Young. Él le dice que, en realidad, nosotros no vamos a cumplir con eso y queremos que todo sea para mi madre. Le explica que esto se debe a que su madre dejó la casa de sus padres y escapó siendo joven, cortando su relación con ellos. En ese instante, Dong le aclara que no necesita ningún dinero y que pueden disfrutarlo todo. Todos se sorprenden porque se estaban preparando para una pelea. Él les lanza unas palabras sobre las reglas de cortesía desde su posición, diciendo que debieron discutir esos asuntos en otro momento y no cuando venían a darle el pésame. Entonces ellos se avergüenzan de sí mismos y le piden disculpas. Pero su primo no puede creerlo y le dice que, si no es mucha molestia, por favor, ¿podrías repetir que aceptaste para grabarlo? Dong lo hace callar y le informa que le escribirá una declaración de que renuncia a su herencia, tanto él como su padre, y se la enviará. Y vuelve a pedirle que respete la situación en la que están. Les comparte que está molesto porque hizo su funeral y no tiene ni una sola foto de ella para colocarla, así que les pide si pueden ayudarlo y enviarle cualquier foto de su madre. Pero se sorprende al ver que ellos tampoco tienen ninguna foto de ella. Y una de ellas le explica que a su madre no le gustaba tomarse fotos porque se veía a sí misma como alguien no agraciada. Su segunda tía confirma sus palabras y dice que su apariencia era realmente fea. En ese momento, él se extraña por la forma en que hablan de ella y empieza a sentir que la visión de ellos hacia ella era cruel y como, siendo sus hermanas, la ven de esa forma. Les pregunta para asegurarse más. ¿Tenía alguna discapacidad? Ellos le aclaran que no era discapacitada ni nada. Simplemente que era fea. Él le pide que hable de ella de una mejor manera y que respete su presencia. Después les pregunta por la razón por la que escapó de casa. Y ellos le explican que simplemente se fue. Pero él les dice que esas palabras no son lógicas. ¿Y cómo una niña pequeña dejaría la casa de repente? Les pregunta cómo no sospecharon que fue secuestrada. Por ejemplo, su tía le responde preguntándole quién sería el tonto que secuestraría a alguien tan fea como ella. Dong y su padre se sienten molestos por lo que escuchan en su funeral. Por su parte,
La segunda tía le cuenta que Young, cuando era pequeña, contaba historias extrañas a los vecinos y les decía que vio a su padre engañando a su madre con otra mujer. Cuando su madre se enteró, la golpeó con toda crueldad. Después de unos días, se sorprendieron al ver que dejó la casa y se fue. Y no solo eso, sino que cuentan que le robó a su madre. Tomó su oro y escapó con él. Don defiende a su madre y les explica que era solo una niña y, en lugar de pedir cuentas al padre, fueron a acosarla a ella. Ellos le informan que eran una familia grande y unida, y que ella vino y difundió rumores sobre ellos por todas partes, por lo que merecía los golpes que recibió. Antes de que Dong discuta con todos ellos, le informan que eso es todo lo que saben de ella, y que era su hermana solo de nombre y por pertenecer a la familia. Le dicen que ya es suficiente con que cumplieran con su deber y vinieran al pésame. Vemos a Soo-jin sentada a lo lejos después de grabar cada palabra dicha y disfrutando del aspecto dramático que le llegó a las manos sin esfuerzo. Él, por su parte, no puede creer la farsa que ocurrió ante él y la manera en que su familia habla de su madre. Después de salir del lugar, escucha a Soo-jin informando a su jefe que la historia de su esposa atrae más que la historia del propio Young, y le pide que la deje terminar de escribir sobre ella porque su instinto le dice que causará un gran revuelo. La escucha dándole las gracias después de que él aceptó su petición. Luego, todos van a medicina forense para recoger sus restos de allí, y el doctor les informa que es la primera vez que amortaja un esqueleto y que hizo lo posible para unir sus huesos, mientras su familia no soporta el olor. De repente, su tía camina rápido desde allí y, al pasar, tira los restos de su madre por error, y Dong encuentra el cráneo de su madre caído frente a él en el suelo. Momento en el que el doctor se enoja. Dong no sabe cómo actuar con ellos. Cuando salen de allí, Soo-jin lo llama y le dice: ¿recuerdas la foto antigua que me mostraste de tu padre cuando empezaba su vida? Estoy en el mismo lugar ahora. Pregunté y supe que tu madre trabajaba en la fábrica de ropa que está enfrente. Y le informa que también preguntó a los trabajadores de allí y le da la buena noticia de que conocen a su madre. Al día siguiente, él va hacia allá y nota a Soo-jin parada instalando el equipo de grabación. Cuando ella se acerca y él le agradece por su ayuda, él le hace notar que no está obligada a intervenir en el asunto y le insinúa que seguirá solo. Pero ella finge no entender su intención y le informa que no está molesta y desea ayudarlo hasta el final. Entran juntos a la cafetería, pues ella había acordado con los trabajadores encontrarse allí. Cuando le preguntan quién es ese que viene con ella, mientras ella se dispone a presentarlo, él la interrumpe y se presenta a sí mismo como escritor. Ella les explica que los reunió por el tema de su nuevo episodio, el cual será una investigación sobre la muerte de su compañera Young. Ellos se enteran de que la policía encontró su cuerpo en un lugar cercano a la fábrica de ropa donde trabajaban, y le cuentan que ella desapareció de repente y no volvió a la fábrica. Ella les pregunta si no tenía amigos o alguien cercano a ella, a lo que responden que la única persona que era cercana a ella se casó con ella. Dong y Soo-jin notan que la apodan la trabajadora del barro. Cuando Soo-jin pregunta por qué la llaman así, la historia toma un nuevo rumbo. Alguien le respondió explicándole que la razón era su rostro y su apariencia. Dong se molesta por lo que escucha, pero intenta mantener la compostura ante ellos. Y le cuentan que la fábrica en ese momento se estaba levantando de su caída y todos estaban ocupados y bajo mucha presión. En ese momento, Young le pidió a su supervisor ir al baño, y él le ordenó que no tardara y que estuviera frente a él después de un solo minuto. Cuando fue allí, encontró largas filas y era imposible terminar su necesidad en un minuto. Así que regresó con él una vez más y se vio obligada a orinarse encima. Desde ese momento, en la fábrica no la llamaban más que la trabajadora del lodo. Cuando recuerdan esta situación, no pueden evitar reírse y les dicen que ella era ingenua y tonta. A ella le entra la curiosidad y les pregunta por qué la gente siempre comentaba que su apariencia era fea. Les pregunta si tenía alguna deformidad o marca en su rostro. Ellos responden que su rostro no tenía ningún defecto, pero que era muy fea. Dong intenta controlar sus nervios y les pregunta si tienen una foto de ella. Y le dicen que en aquellos días no tomaban muchas fotos,
La única foto que tomaban era al solicitar un empleo. Fuera de eso, rara vez se fotografiaban. Sujin vuelve a investigar con ellos y les pregunta si alguien tenía enemistad con ella. Y le dicen que nadie la soportaba en absoluto. Todos sentían asco de ella y de su apariencia. Vivió su vida rechazada por todos. Y que Dios los recompense por testificar la verdad sobre ella. Diciendo que era buena y amaba el bien para la gente. Por su bondad, se casó con un hombre ciego. Él también era un rechazado como ellos. Nadie se le acercaba. Al final de su conversación, insinúan que ocurrieron problemas entre ella y el gerente de ellos. Cuando Sujin sale de allí, pide investigar sobre este tema. Pero Dong la detiene y le llama la atención por segunda vez que el asunto concierne a su familia. Sería mejor si mantuviera sus límites y no se involucrara en ello. Pero ella también, por segunda vez, actúa como si no entendiera su intención. Vuelve a explicarle que desea ayudar y no está molesta. Y se marcha dejándolo solo. Él se queda toda la noche pensando en su madre y en lo que le pasó. Cuando intenta buscar en internet, no encuentra información más que sobre él y su padre. Como si ella no tuviera ningún rastro en el mundo. Mientras tanto, Sujin le envía un mensaje informándole que logró encontrar a una antigua colega de la fábrica. También logró encontrar al gerente de la fábrica. Al día siguiente, van a encontrarse con su colega Lee. Ella les confiesa que siempre le cargaba su trabajo y la trataba con toda crueldad. A pesar de eso, Young nunca se quejó ni abrió la boca con una palabra. Ni siquiera para sí misma. Les cuenta que un día estaba sentada y destrozada. Young todavía estaba en la fábrica y no se había ido. Así que la escuchó llorar y fue hacia ella para consolarla. En ese momento, le confesó que el gerente de la fábrica intentó abusar de ella. Young fue la única que supo este secreto. Porque el gerente Park era amado por todos. Pensaban que era un ángel con alas que les pagaba sus salarios a tiempo y con incentivos también. Los trataba con toda amabilidad y los apoyaba. Volvemos con un flashback. Vemos un diálogo de Young sentada con su esposo, el padre de Dong, y se disculpa con él porque aumentó su carga. Lo obligó a cuidar de su hijo también mientras ella estaba en su trabajo. Él le responde y le explica que la crianza de Dong es responsabilidad de ambos y no solo de ella. La tranquiliza diciéndole que empezó a ahorrar para que ella no necesite trabajar y él se hará cargo de todos los gastos de la casa, para que ella se dedique a criar a su hijo. Cuando la encuentra callada y no le responde, le pregunta qué te pasa. ¿Hay algo? Ella le habla con acertijos y le pregunta si una persona no es buena pero finge bondad ante la gente. Los ayuda y les provee lo que necesitan. En este caso, ¿se considera buena o cuál sería su intención? Él no entiende nada de lo que dice. Le pregunta, ¿a qué te refieres? Pero ella cierra el tema y entendemos que está insinuando sobre su gerente en el trabajo. Pero decide guardar el secreto y no contarle a su esposo lo que escuchó de su colega Lee para que él no se preocupe por ella también y la haga dejar el trabajo. Después de 2 días, el supervisor los reúne y les informa que contratarán a una nueva trabajadora en lugar de su colega Lee, porque el gerente la despidió porque no se presentó desde hace 2 días. Young se molesta y entra a la oficina del gerente estando enojada y le pregunta realmente por qué la vas a echar. Tú sabes muy bien la razón por la que ella no vino. Cuando lo encuentra fingiendo ignorancia, le dice que sabe que abusó de ella, que Lee le contó todo. Así que él se enoja y le ordena salir de inmediato y la amenaza. Si volvía a decir esas palabras, la despediría a ella también. Pero ella no se calló y se propuso exponerlo ante todos. Pasó todo el día escribiendo volantes sobre él. A la mañana siguiente, Park encuentra a la gente mirándolo de forma extraña. Las chicas huyen nada más verlo. Divisa volantes en el suelo donde dice que el jefe de la fábrica es un pervertido sexual y abusa de las chicas. Intenta mostrar ante la gente que es solo un rumor. Cuando entra a su oficina, reprende a su asistente porque no supo cómo actuar con las chicas y callarlas. Y aquí hay una de ellas que habló y lo expuso. Y le ordena salir y despedir a Young antes de que lo exponga más que eso. Efectivamente, sale el supervisor de ellas. Llama a Young y la reprende porque se atrevió y difundió rumores sobre su gerente, de cuya bondad vive ella. Los chicos estaban en la calle y le informa que está despedida. Pero al salir por la puerta de la fábrica,
La encuentra de frente y casi se alegra de verla y asegurarse de que esté bien. Entonces ella la sorprende con una fuerte bofetada y la culpa porque difundió un rumor sobre su gerente y manchó su reputación. Regresamos al tiempo presente y Lee les cuenta que en ese momento tuvo miedo de que la gente supiera que el gerente había abusado de ella. Les aclara que Young era tan ingenua que no sabía que revelar la verdad no haría que la gente se concentrara en el culpable. Al contrario, les daría curiosidad por saber solo quién fue la abusada. Les declara que Young fue la única que intentó ayudarla. El resto fingió que no escuchaba ni veía. Les dice que si Park fue realmente quien estuvo detrás del incidente de Young, entonces su culpa estará en mi conciencia porque me callé y tuve miedo del escándalo. Parece que siente culpa y no es capaz de perdonarse a sí misma hasta ahora. Dong y Sujin salen de su casa afectados por lo que escucharon después de saber cuán fuerte y valiente era Young. Intentó enfrentar la injusticia por sí misma y no temió a nada. Sujin dice vamos a encontrarnos con el despreciable Park y hagamos que pague el precio por su acto. El mismo día van a la dirección de Park y no encuentran a nadie. Irrumpen en la casa y lo encuentran durmiendo en el suelo y en un estado muy miserable. El olor de su casa llega hasta el final de la calle. Dong nota que cuelga fotos obscenas como él. Entiende que lo que se contaba de él era verdad. En cuanto a Sujin, le informa que son de un canal de televisión y vinieron para realizar una entrevista con él. Pero él los echa y les dice lárguense de aquí. Pero Sujin no se rinde y le pregunta por Young. Cuando nota que él no la recuerda, le menciona su apodo. En ese momento, él le dice sí. Recordé a la trabajadora del lodo, que arruinó todo. Les dice que ella es la única que sobrepasó sus límites conmigo. Ella le pide que le cuente qué le pasó. Le llama la atención que el plazo de prescripción ha expirado. Puede hablar con tranquilidad y no temer a nada. Pero él les explica que se molestó. Deseaba que atraparan al criminal. Lo sorprende diciendo que su esposo ciego es el criminal que acabó con ella. En ese instante, las facciones de Dong cambian y su rostro se transforma. No puede creer que su padre sea quien acabó con su madre. Lo ve como un loco que delira. Pero volvemos con un flashback. Sabemos que Park conocía al padre de Dong. Un día lo llamó a la fábrica y lo presentó a sus amigos, diciéndoles que era el más hábil que podía tallar en el sello y sellar con el nombre de ellos. Se extrañan de cómo puede hacer eso siendo ciego. En ese momento se los muestra y todos quedan impresionados con él. Park les llama la atención diciéndoles que también puede imitar cualquier sello que quieran y documentar contratos con él sin que nadie se dé cuenta siquiera. Se nota que quiere aprovecharse de él. En cuanto al padre de Dong, se siente feliz por la reunión de la gente a su alrededor y su admiración por él después de vivir años en la calle rechazado. Al final del día, se sientan juntos y beben todos. En ese momento, Park se desahoga con él y le dice, ¿sabes que tu esposa me molesta? Myeong se sorprende y casi se inclina ante sus zapatos para pedirle perdón en su nombre. En cuanto a Park, no está consciente de sí mismo mientras lo insulta a él y a su esposa. Rompe la botella de whisky en su cabeza y lo humilla enormemente. Al día siguiente, Young va a ver a Park en su oficina y lo ataca después de que la despidió. La gente entendió que ella estaba loca y decía cualquier cosa. Pero sus hombres lo rescatan de ella y la alejan de él. Park no puede olvidar lo que ella le hizo, y manda hombres tras ella para recuperar su derecho de ella. Por la noche, Myeong se sorprende con ellos cortándoles el paso. Vienen hacia ellos, toman a su esposa, la tiran al suelo y le dan una paliza con toda brutalidad. En ese momento, Myeong les suplica que tengan piedad de ella y la dejen. Pero parece que no lo escuchan hasta que se cansan. Se marchan y la dejan. Después, Myeong va hacia ella para asegurarse de que esté bien. Recupera el aliento y se alivia al encontrarla todavía viva. Y grita con todas sus fuerzas para que alguien venga a rescatarla. Vemos a Park en el tiempo presente y les cuenta que esa fue la última vez que la vio. Les informa que cuando sus hombres regresaron a él y supo de ellos que la habían dejado viva, les ordenó volver a ella y terminar lo que empezaron. Pero cuando regresaron se sorprendieron de que su esposo había vuelto. La cargó sobre su hombro y se dirigió hacia ellos. En ese momento se escondieron de él. Lo vigilaron. Fueron tras él y lo encontraron yendo hacia una zona abandonada.
De repente y sin preámbulos, lo vieron lanzándola desde lo alto de la montaña. Dejarla e irse. Saben que en ese momento sus hombres la enterraron después de que él se fue y escondieron bien su cuerpo. Eran tan expertos en su trabajo que Myeong no pudo ser atrapado hasta ahora. Dong escucha sus palabras conmocionado e incapaz de creer que su padre resultara con toda esta maldad. En ese momento, Dong no puede contener sus nervios por más tiempo. Lo ataca y lo acusa de mentiroso. Le pide confesar la verdad y le dice que él fue quien acabó con ella. Sujin intenta calmarlo y alejarlo de él, explicándole que esta no es la forma en que debe resolver los asuntos. En este momento, saca el dispositivo de grabación de su bolso. Toma la cinta que grabó. Se marcha y lo deja. Él va a la casa y se sienta a esperar a su padre allí. Nada más llegar le dice: ¿Sabes a quién encontré hoy? Encontré a una persona llamada Park y supe que es tu amigo desde hace tiempo. Me dijo algo muy extraño. Me dijo que tú fuiste quien acabó con mi madre. Myeong se detiene y no le responde. Lo encuentra tenso y perturbado ante él. Y en ese momento le pregunta: ¿Qué te hizo mi madre? ¿Y qué te hizo acabar con ella? Entonces su padre le cuenta que vivió una infancia difícil. Y la gente siempre le hacía bullying y lo molestaba por la discapacidad que tenía. Cuando supieron que quería ser escultor y aprender a tallar sellos, se burlaron más de él y nadie tuvo piedad. Se privó de la comida y la bebida. Y estuvo ahorrando hasta que trajo un pequeño puesto para empezar a realizar su sueño y lo abrió. Frente a la fábrica de Park. En ese momento vino Park. Lo apoyó. Le tomó una foto y le pidió que cuando fuera famoso y tuviera éxito la conservara y la colgara. Y le hizo saber que estaba orgulloso de él y de su ambición. Fue la primera vez que alguien lo valoró después de vivir años con la gente burlándose de él. Myeong continúa sus palabras y le cuenta que, a pesar de que estaba animado y entusiasmado, ningún cliente se acercaba a su puesto. Venían a él y no creían que una persona ciega fuera capaz de tallar y dibujar en los sellos. Hasta que Young apareció ante él y le gustó su trabajo. Y él quiso hacerle un sello para ella. Cuando ella se negó y entendió que no tenía dinero, insistió en dárselo como regalo y le hizo saber que era su primera cliente y se lo haría gratis. En ese momento ella quedó muy impresionada con él. Myeong continúa su historia y le aclara a su hijo que desde ese momento ella empezó a visitarlo cada día y le traía comida también con ella. No estaba acostumbrado a este interés de nadie. Empezó a sentir que con solo escuchar su voz su corazón latía y se enamoró de ella. Después, todos sus colegas que habrían al lado de él lo animaron y le hicieron saber que era muy afortunado con esta chica hermosa, y que era bueno que ella se fijara en él a pesar de que era ciego. Le aconsejan dar el paso antes de que se pierda de su mano y se arrepienta. Estas palabras lo hicieron preocuparse. Decidió reunir su valor y confesarle sus sentimientos y pedir su mano. El mundo no le cabía de alegría cuando ella aceptó casarse con él. Todos celebraron con ellos en la calle. Los felicitaron y les hicieron saber que eran afortunados el uno con el otro y muy adecuados el uno para el otro. Después de un año lo tuvieron a él y la vida empezó a volverse un poco difícil para ellos. Y ambos trabajaban para poder cubrir sus gastos. Hasta que un día vino su amigo Kyo y le hizo saber que su esposa parecía buena. En ese momento le dijo que era afortunado porque encontró a una buena y hermosa como ella que además aceptó estar con él siendo ciego y no tenía otros sueños. Lo único de lo que se siente arrepentido es de que no puede ver su rostro. En ese momento su amigo le insinuó que sería mejor si nunca viera su rostro. Myeong continúa y le cuenta a su hijo que ese día su amigo lo impactó con una mujer muy fea y que nadie aguanta mirar a su rostro ni por 2 minutos seguidos. Le hizo saber que ella es la afortunada porque encontró a un esposo como él y no al revés. En ese momento entendió la verdad que la gente le ocultaba, y supo que sus amigos lo engañaban y se burlaban de él cuando lo animaron a casarse con ella lo más pronto posible. Para ellos era un payaso que los hacía reír. Él piensa que se casó con la más bella del mundo. Incluso Park, que pensaba que bromeaba con él, también estaba allí y se burlaba de él como ellos. Intentó ignorarlos y no escuchar sus comentarios tontos cuando lo veían con ella. Pero nunca se callaban y continuaron burlándose de él y de ella sin ninguna piedad. Le aclara que nunca fue ciego ante la belleza. Al contrario,
Siempre la sintió y la sintió apenas conoció a su madre sin ver sus facciones. Pero la gente la vio con sus propios ojos y la juzgó con toda superficialidad y su interés era solo la apariencia. Le explica que esta es la ley del mundo. A quien le gusta su apariencia lo respetan y valoran. Y a quien no es suficientemente bello ante sus ojos lo desprecian y lo pisotean. Con el tiempo empezó a prestar atención a cosas que no notaba. Y empezó a escuchar la burla de la gente hacia ellos salir y venir. Su enojo empezó a convertirse en odio. Y no solo hacia la gente sino hacia Young también porque sintió que ella lo engañó y le ocultó su realidad. Se convenció de que su vida con ella se volvió casi imposible. Y si se quedaba con ella nunca terminarían las humillaciones de la gente. Incluso en un momento de debilidad deseó su muerte. El impacto aquí fue para Dong cuando descubrió que su padre, quien toda su vida vio la belleza con su corazón, se rindió también a la visión superficial de la gente. Y la desesperación se apoderó de él hasta el punto de que él también quería deshacerse de ella como si fuera una mancha de vergüenza escrita sobre él. Myeong le aclara que ella se negó a dejarlo incluso cuando él empezó a golpearla y humillarla. Le cuenta que el día de su muerte discutió con ella debido a que ella desafiaba a su gerente en el trabajo después de que los hombres se reunieron sobre ella. La golpearon y apenas logré salvar mi vida. Le pidió vivir en paz y no involucrarse en algo que no le incumbía. Entonces ella le aclaró que aprendió la valentía de él. Y que él era el único que no la trató basándose en que era fea. Sintió por primera vez con él que era un ser humano. Y en ese momento sus palabras lo molestaron más y le recordaron que era un tonto y no se sintió a sí mismo sino golpeándola. Durante su defensa propia ella lo hirió con la herida que vimos al principio. Esta fue la última defensa con la que se defendió porque después perdió su alma después de que él la estranguló en un ataque de ira histérica. No recobró el sentido sino después de verla ante él en el suelo sin moverse. Hasta el último minuto Dong deseaba estar equivocado y que no resultara que su padre fue quien acabó con su madre, pero se impacta mientras está sentado ante él y le cuenta su crimen. Y que está orgulloso de que finalmente se libró de las humillaciones de la gente hacia él y empezaron a respetarlo y valorarlo. Se acerca a su hijo y le dice: tú seguramente me entiendes. ¿No es así? Pero Dong lo interrumpe y lo enfrenta con la verdad, haciéndole saber que es un criminal. Deseaba entregarlo con su propia mano y recuperar el derecho de su madre. Pero lamentablemente el caso se cerró y prescribió. Y no le queda más que marcharse y dejarlo mientras él grita su nombre y le suplica que lo perdone. Al día siguiente se encuentra con Sujin y ha tomado una decisión difícil. Le entrega el dispositivo de grabación para que pueda emitir el episodio y destruir la carrera de su padre. Que la gente sepa que el escultor Myeong, a quien aman y respetan, es en realidad un criminal que acabó con su esposa. Ella le cuenta que habló con Park y le preguntó si tenía alguna foto de Young y la sorprendió con que le tomó una sola foto. Y le entrega el sobre con su foto y lo deja para que lo abra solo. Después Dong abre el sobre sin creer que verá el rostro de su madre por primera vez en su vida. Con la primera mirada se impacta de que sus facciones son normales y bellas. En ese momento comprende que su madre no era fea como decía la gente de ella. La verdadera fealdad estaba en los ojos de ellos cuando decidieron verla de esa manera y juzgarla. Aquí llegamos al final de la historia. Suscríbete para más.